estimados hermanos, hermanas y amigos. Es motivo de gran gozo poder llegar hasta sus hogares y que juntos podamos escuchar la bendita palabra de Dios. Les damos las gracias por sintonizarnos y esperamos que la permanencia en esta plataforma sea de bendición. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, que moras en los cielos, te damos muchísimas gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú a través de ella nos consuelas, nos levantas, nos inspiras, Señor. Y gracias, Padre, porque la tenemos. Permite que podamos atesorarla en nuestro corazón y también podamos hacerla como tú lo quieres. Te pido que bendigas a este grupo, Señor, que está trabajando, Padre, para la proclamación de tu palabra. Bendícenos, perdona nuestros pecados y permite que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya. Y bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares, en donde quiera que nos estén escuchando. Te pedimos una gran bendición para ellos, guárdalos. Ayúdales, Señor, a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo les interprete cada palabra que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Salvóme del pecado muriendo en mi lugar. Cantamos pensando en las palabras de los himnos que a continuación dirigirá nuestra hermana Betsaida. Estimados hermanos, cantamos para la gloria de nuestro Dios. Y 101, si fui motivo de dolor. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino hay plena vida, santidad y perfección. Solo el alma renacida entrará en su comunión. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, y causa el débil tropezón, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Leemos la palabra del Señor en Números 21, del 1 al 9. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordía al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Escuchamos el mensaje de la palabra de Dios transmitida por el hermano César Ramírez Hernández con el tema: cuando mi alma tiene fastidio. Es un placer estar nuevamente con ustedes, estimados hermanos, y hoy nos vamos a tratar de discernir la palabra con el tema: cuando mi alma tiene fastidio. Normalmente el ser humano, incluso el cristiano, cuando pasa el tiempo tiende a generarse problemas él mismo. Hay varios problemas que tiene el ser humano. Uno de ellos es que se acostumbra y idealiza algunas cuestiones y pasa por alto la bondad de Dios. Otras cuestiones es que cuando vienen las desgracias como la que vivimos en la actualidad, se desespera y entonces hace preguntas, ¿no? Y genera interrogantes y posiblemente culpe hasta a Dios. Pero no es propio nada más de nuestra generación, todas las generaciones han tenido lo mismo. Hay un pasaje en la Biblia, ya en el libro de Números, capítulo 21, que voy a leer en voz alta, y ustedes allá en sus casitas donde se encuentren, lo busquen. Es el libro de Números, capítulo 21, y dice lo siguiente: cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Esto es destrucción. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde porque nos permites estar a esta hora, Señor, hablando, meditando sobre lo que tú nos has dejado. Bendice tu palabra, bendice también los labios que estoy utilizando para pronunciarla, y que tu Santo Espíritu dirija este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos, hermanos, algunas cuestiones que quiero llamar la atención. Vemos a Moisés solo. Aquí ya ha muerto su hermana, y también más adelante vemos que también Aarón murió. Y Moisés está con este pueblo casi al final de esos 40 años que anduvieron por el desierto. Y vemos que el pueblo está desesperado. Vemos cómo este rey de Arad, que habitaba ahí donde ellos iban pasando, peleó contra Israel y tuvo prisioneros. Es decir, tomó gente de Israel y los llevó prisioneros. Entonces el pueblo, junto con Moisés, clamó y le dijo a Dios que si los ayudaba, ellos se comprometían a destruir a esas ciudades. Y fíjense ustedes aquí qué interesante. Dios escuchó y entregó en su mano todas las ciudades de este rey. Los acabó. Pero veamos cómo vienen ellos sufriendo, ¿no?, por la desobediencia. Y vemos algunas cuestiones interesantes aquí, hermanos. Por ejemplo, vemos que después de un gran favor de Dios, el pueblo empieza otra vez a discutir contra Dios, a pelearse con Dios, a echarle la culpa a Dios. Y vean ustedes aquí en el verso 4 de esta lectura. Después dice que de esa guerra, de esa lucha, partieron rumbo al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? El pueblo se desanimó. Rodear el territorio de Edom, acuérdense que ese territorio estaba prohibido por Dios para que los israelitas no lo molestaran. Edom es el hermano de Israel, y entonces le tenía prohibido incluso destruirle. Sin embargo, el pueblo otra vez, quizás cuando a nosotros nos dicen, es que tienes que hacer esto, oye, pero ¿por qué no hacemos esto otro? Y empezamos a criticar, a malpensar algunos mandatos que Dios tiene. Nos desanimamos. Por ejemplo, estoy pensando en lo que estamos sufriendo hace un año, más de un año, ¿no? La pandemia nos ha limitado, por ejemplo, a no asistir a eventos culturales, nos ha restringido la movilidad, nos ha restringido viajar, nos ha restringido reunirnos, y pues mucha gente dice que ya se cansó, y en este momento que estoy grabando este tema, la gente por cansancio ha salido a las calles y el contagio se ha disparado. Es decir, le echamos la culpa a Dios, nosotros no nos sometemos a lo que Dios nos está diciendo. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero aquí viene algo más triste, hermano. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Es decir, empieza uno a buscar culpables. Y aquí el pueblo, este pueblo
que había visto grandes maravillas, vuelve a culpar a Dios y vuelve a culpar al pobre de Moisés. Y se preguntaban cosas tan simples. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ellos salen de Egipto. Salen, dice, podridos en dinero, con ganado, despojaron de todas las riquezas de Egipto. Es decir, iban ricos, iban con mucho dinero, iban con mucho ganado, iban con bastante. Pero imagínense quién más iba adelante. Iba una llama ardiente, ¿no? Los defendió, vieron la gloria de Dios cuando atravesaron el mar, cómo destruyó a los carros de Faraón. Sin embargo, ellos siguen molestos, ¿no? Siguen pensando y diciendo que para qué andaban en ese lugar. ¿Y no se acuerdan ustedes por qué andaban en ese lugar? En ese desierto andaban por la dureza de su corazón. Dios ya le tenía preparado el lugar, pero por duros de corazón ahí estaban. Dios los está castigando y ellos no entienden el castigo. Y fíjense ustedes que cuando ellos están en el desierto, pues no había que comer. Y se acuerdan ustedes que Dios todas las mañanas les daba el maná para que ellos comieran. Y vean lo que dicen de la comida. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio. O sea, estoy aburrido de este pan tan liviano que nos das todas las mañanas. Están aburridos, están molestos. Ya no quieren comer el maná. Obviamente, cuando nosotros ofendemos a Dios, el nombre sagrado de Dios, Dios castiga. Y aquí vemos el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Es decir, lo que nos está pasando actualmente. Vemos que nos hemos rebelado contra Dios. Y la mortandad, por ejemplo, en México, alrededor de 380,000 muertes han habido en este año, nada más por COVID. En el mundo hay más de 3 millones de muertes por esta pandemia. Y todavía seguimos resistiendo al poder de Dios, ¿no? A veces seguimos pensando que Dios no tiene el control de las cosas. Seguimos criticando, seguimos quejándonos de lo que nos pasa, ¿no? Cuando tenemos todo lo que Dios nos ha proporcionado. Y vean ustedes, hermanos, murió mucho pueblo de Israel. Entonces otra vez el pueblo viene corriendo a Moisés y le dice, ahí ya reconocen, como ya ven, se ven perdidos, reconocen, hermano, reconocen su error. Pero de oídas, porque van con Moisés, obviamente, ¿sabe? Porque ellos no fueron a Dios, sino que van con Moisés como interlocutor. Y el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Se sabían lo que estaban haciendo, es decir, todos los actos que a veces nosotros desplegamos, hermanos, tenemos conocimiento, sabemos cuando estamos equivocados, es más, sabemos cuando estamos cometiendo pecado. Este pueblo sabía, y dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y le suplican a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí no quiero pararme tantito. Creo que toda la iglesia, todo lo que hemos creído, tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que ser interlocutores, así como Moisés, orar por el pueblo. Tenemos que orar por la gente que se rebela, tenemos que orar por nosotros mismos, tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestra esposa, en el caso de las mujeres, por sus esposos. Hay que orar por ese pueblo que se ha rebelado, porque a veces ni cuenta nos hemos dado y nos rebelamos. Y Moisés ora por el pueblo. Y Jehová da instrucciones. Y le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirar a ella, vivirá. Algunos estudiosos dicen que esta parte habla sobre la figura de Cristo, que es levantado. Y obviamente todos los que en esta época creemos en Cristo, cuando miramos a Cristo, creo que vivimos. Pero bien, es una como que nos enseña que Cristo va a ser colgado de una cruz y que solamente a través de esa cruz nosotros podíamos obtener vida eterna. Y Moisés en este momento les hace esta serpiente ardiente en esa asta, y yo me preocupaba, bueno, serpiente ardiente. No entendía yo qué, pero se dice que esta serpiente era de bronce, y entonces obviamente con el sol
parecía que estaba ardiendo y entonces la gente pensaba, con el reflejo del sol parecía que estaba ardiendo esa serpiente. Y la gente que miraba esa serpiente en esa asta, dice que cuando eran mordidos ellos vivían. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, si nos damos cuenta, hermanos, Dios castiga al pueblo. Si nos damos cuenta, Dios envía esta plaga de animales que crea una gran mortandad en este pueblo que anda vagando por este desierto. Mueren muchos, llegan a Moisés, claman y y Dios le da la solución a Moisés a través de esta figura. Y toda la gente corría a esa serpiente de bronce y la miraba para vivir. Pero aquí me quiero estacionar un momento, hermanos. Nosotros magnificamos algunos favores que Dios nos hace. Y pensaba yo en muchas casas, a veces hasta de cristianos, es que vemos que no leen Biblia, pero sí la tienen abierta en el Salmo 91, ¿no? En el Salmo 23, en el Salmo 1. Y entonces pensamos que tener una Biblia abierta es suficiente. Algunos otros hermanos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé a congregarme, el lugar donde llegábamos era casi incorruptible, ¿no? No podías tocar el púlpito, no podías subir, por ejemplo, las mujeres no podían subir a la parte alta donde predica el pastor, no subían. ¿Por qué? Porque decían que posiblemente iban a contaminar ese lugar. Entonces, la gente empieza a idolatrar, si es la palabra correcta, algunas cuestiones. Y yo creo que Dios no quiere que idolatremos objetos o cosas. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos el poder magnífico que Él tiene, ¿no? La omnipresencia y la omnipotencia que Dios tiene, reconocer ese poder que sobrepasa cualquier mente humana. Cuando nosotros reconocemos ese poder, no nos basta un objeto para reconocer que Dios existe. No, nosotros sabemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas, no necesariamente un objeto, es decir, un mueble, ¿no? Mucha gente a veces idealiza tanto las cuatro paredes del templo que se santifica cuando él entra al templo, pero después de que sale del templo, pues hace todo lo contrario. Y el hombre está muy encaminado a idealizar a ciertas cosas. Dios nos hace favores, pero nos hace favores para que nosotros veamos el poder que Él tiene, de que Él nos puede dar las soluciones de nuestros problemas. Sin embargo, el hombre, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, se la da a los medios que Dios utiliza para salvarnos, ¿no? Después de que analizaba yo este texto, yo pensaba, ¿no? Hay veces nosotros a los hermanos que predican muy bien, los idealizamos como que pensamos que ellos son. No, es el Espíritu Santo que los utiliza para que ellos den mensajes, para que la gente se arrepiente y para que sientan el poder de Dios a través de la palabra. Y el pueblo de Israel es así. Vean ustedes qué pasa. Estamos hablando de los últimos años antes de llegar a la tierra prometida. Poco antes de que muera Moisés, aquí más adelante vemos cómo muere Aarón, vemos cómo también María muere, pero estamos a punto de que esta generación concluya. Es decir, todos los que Dios dijo que iban a morir en el desierto están a punto de acabarse. Pero, ¿qué pasó con esa serpiente de bronce? Yo me pregunté cuando estaba yo leyendo este pasaje, ¿qué pasó? Y fíjense ustedes que la respuesta está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Libro de Reyes en el capítulo 18. Vean ustedes hasta dónde llega nuestro error en idealizar los medios que Dios utiliza para beneficiarnos. Vean, estamos hablando de poco antes de entrar a la tierra prometida. Y ahorita vamos a hablar de un rey, del hijo del reinado de Ezequías.
capítulo 18. Voy a leer del 1 hasta el 4, que es lo que nos interesa. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Se acuerdan de Acaz? Creo que uno de los reyes más terribles que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Acaz creo que era el esposo de... Se me va el nombre de la mujer esta que era terrible. Dice que cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y aquí viene lo interesante. Estamos hablando de cuando el pueblo que andaba en el desierto fue atacado por una plaga de serpientes. Dios le dijo a Moisés que levantara un asta con una serpiente ardiente de bronce y todo aquel que mirara esa serpiente iba a ser sano. Estamos hablando de muchos años posteriores. Y vean ustedes lo que dice el verso 4. Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes de acera y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, fíjense ustedes, aquí hizo pedazos, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustán. Vean ustedes cuántos años el pueblo de Israel, es decir, la generación que anduvo en el desierto posiblemente, bueno, no es posible, murió, ni siquiera vieron la tierra prometida, pero la nueva generación que entró a la tierra prometida, pues se llevó a cuestas esa serpiente y allá donde conquistaron la tierra prometida, allá fueron y la colocaron. Y dice aquí Segundo de Reyes, que muchos años después, en lugar de recordar el favor de Dios, las bendiciones que Dios manda, estaban rindiéndole culto a una serpiente de bronce. Por lo tanto, Ezequías, cuando restauró la adoración en el templo, destruyó también la serpiente. Muchos dirían, pero es que Dios la mandó a hacer y era santa. Sí, pero era tropiezo para el pueblo. Como tropiezo para el pueblo son muchas de nuestras costumbres que tenemos en las iglesias. Es necesario que nosotros transformemos, porque Dios nos da las capacidades, pero para que le honremos a Él, no a los medios que Él nos proporciona para bendecirnos. Estimados hermanos, ojalá y esta palabra nos redarguya y podamos quitar de nuestro pensamiento algunos ídolos que nosotros mismos creamos, aún a pesar de que Dios nos mandó ese objeto o ese bien para bendecirnos. Pero nosotros idealizamos el objeto, no idealizamos, no bendecimos ni glorificamos al Dios que nos mandó la respuesta. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Lléname y sáname y hazme volver a ti. Crea en mí un limpio corazón, tu siervo quiero ser. Cantamos al Señor mientras depositamos nuestras ofrendas. Mientras depositamos nuestras ofrendas, cantamos para la gloria de Dios, traed los diezmos. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunda. Diezmos al alfolí, y hay alimento
casa y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probad, me dice Dios. Y probad, me dice Dios. Y probad, me dice Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el Espíritu de Dios haya hablado a su corazón. Nos despedimos. Dios les bendiga y guarde. Es nuestro deseo y oración. Hasta la próxima.